Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, una más de la serie de conferencias que hemos tenido para todos ustedes y con todos ustedes desde hace finales de marzo. Ya llevamos bastantes conferencias. En un momento al final les paso el número, pero ya llevamos más de 30 conferencias los jueves, en la que platicamos con diversos investigadores, investigadoras en México y el extranjero sobre sus trabajos de investigación. Y de hecho, pues no solo hemos tenido charlas en temas científicos o tecnológicos, hemos tenido a gente como Juan Villoro, Elena Poniatowska, también la tuvimos por aquí. Entonces hemos tenido a varias personas acompañándonos, platicando con nosotros. Y el día de hoy estamos muy agradecidos con Adalberto Llarena, que él está en Alemania. Entonces el agradecimiento es doble o triple por el cambio de horario y por el tiempo y por el espacio que nos brinda para platicarnos de su investigación. Muchas gracias, Adalberto, por tu tiempo. No, Vicente, al contrario, muchas gracias por la invitación a ti, Atlanes. Digo, ya es una larga historia y trayectoria en México, sí, antes de estar por acá y prácticamente pues es de alguna manera retribuirle un poco a México y a todos los colegas que nos han apoyado y que nos seguimos apoyando para pues cruzar fronteras, ¿verdad? Cruzar el charco y abrir nuevos horizontes y espero que la plática que pretendo dar el día de hoy más que nada más una referencia personal, pues sea de alguna manera útil para aquellas personas que les interesa de alguna manera conocer cuál es el proceso que a lo mejor los estudiantes, después académicos o profesionistas mexicanos han seguido y pueden seguir, digamos, para integrarse a un mercado laboral tan competido como en este caso el europeo, el alemán, y sobre todo pues para darnos cuenta de las capacidades y las enormes también dificultades que tenemos muchas veces que sortear en México para poder posicionarnos de alguna manera, aunque no lo veamos así, posicionar nuestro país, no solo en el ámbito turístico, también en el ámbito científico y, ¿por qué no?, también en el ámbito comercial e industrial en un futuro que ojalá no sea muy lejano. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo y efectivamente la charla va a ir un poco en el sentido de comentar, tal vez hasta de inspirar, de promover y de motivar también a los chicos y a las chicas en el país, a quienes empiezan cualquier carrera de ciencia o de tecnología, a que abran todas las puertas posibles, que créanme, y creo que Albert estará de acuerdo. Hoy en día se tienen unas posibilidades mucho más amplias de lo que se tenían hasta hace 10 años o 20 años, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos en los planetarios va enfocado a los chicos, a las chicas de secundaria, preparatoria, que comienzan en la universidad. Entonces, estoy seguro que esta charla va a ser muy interesante y de mucha ayuda para todos ellos. Déjenme agradecer, antes de comenzar la charla, a los planetarios de la red, al resto de los planetarios que juntos formamos la red de planetarios de Quintana Roo, formada por el planetario de Cancún, el planetario de Playa del Carmen, nosotros aquí desde Cozumel y el planetario de Chetumal. Mi nombre es Vicente Hernández, yo soy el director del planetario de Cozumel y les agradezco mucho que estén acompañándonos a todos ustedes. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios. De hecho, ya vemos algunas personas conectadas. Ivette Góngora, Carolina Castillo, y veo por acá también algunas personas que se están integrando. Muchísimas gracias por llegar al chat. Pueden a través de ese medio hacer sus preguntas o sus comentarios y al final de la charla le transmitiremos esas preguntas o comentarios a Adalberto. Y pues sin más preámbulo, si les parece, pues vamos a dar inicio. Voy a leer una muy breve semblanza de Adalberto para dar inicio a esta charla. El doctor Adalberto Llarena es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde realizó su maestría y doctorado en el área de redes neuronales y sistemas inteligentes.
Ahí tuvo contacto con el doctor Jesús Savage de la Facultad de Ingeniería, a quien ya lo tuvimos hace algunas semanas aquí con nosotros y nos dio una excelente charla también. El doctor Savage invitó a Adalberto a formar parte de un equipo estudiantil de robots de servicio y posteriormente otro de robots humanoides futbolistas que pudiesen representar a la UNAM y a México en competencias nacionales e internacionales. En 2012 recibió apoyo por parte del programa alemán de intercambio académico para realizar estudios postdoctorales en Berlín, Alemania, con el doctor Raúl Rojas González, en específico en la Universidad Libre de Berlín, en el área de vehículos autónomos, concretamente para desarrollar un prototipo de silla de ruedas eléctrica inteligente que pudiese permitir una navegación automatizada en espacios interiores. En Alemania colaboró en el proyecto en un proyecto procesando señales cerebrales denominado The Virtual Brain, un proyecto de alta complejidad que implicó el poder detectar o interpretar información del cerebro humano a través de diademas colocadas en la cabeza para conocer mucho mejor la manera en la que diferentes regiones cerebrales interactúan para dar forma a nuestros pensamientos. Ha trabajado como docente en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, en el área de robótica, de visión computacional e inteligencia artificial, y actualmente colabora en Alemania en proyectos de desarrollo comercial de aplicaciones inteligentes en la industria automotriz. Sus primeros desarrollos ya se encuentran hoy presentes en vehículos alemanes, franceses y chinos próximamente. Desde que está en la universidad, pues ha compartido sus experiencias, sus recomendaciones para chicos y chicas de diversos niveles educativos, y en este caso lo que nos quiere transmitir un poco el doctor Adalberto es esta nueva vertiente de la vida, de lo que tenemos actualmente, en la que robots, medios digitales, vehículos inteligentes, inteligencia artificial y la interacción a distancia van a ser algunos de los nuevos campos de trabajo para los jóvenes mexicanos, que en ellos se desenvolverán y tendrán un entorno profesional y laboral de manera internacional, tanto real como virtual. Así que, pues Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio, y pues el escenario es tuyo. No, muchas gracias por la introducción. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla para que podamos ver la presentación que he preparado. Entonces, la presentación es un poco dinámica. Tengo una primera parte de diapositivas estáticas y una parte de videos un poquito más divertida. Entonces voy a tratar de ir un poco rápido en la parte introductoria. Muchas gracias por tu introducción, para poder pasar a la parte interesante y animada de videos y sobre todo la información que quiero transmitirles y preguntas que seguramente va a haber bastantes. Entonces, el objetivo, el título de la plática lo escogí yo, Robot Follow Me. Y es algo que me motiva mucho. Quiere decir, una de las tareas para los robots en todas estas competencias ha sido esa, el poder seguir a un humano o a otro robot. Entonces, básicamente, se los comparto porque en mis inicios en la robótica, como actualmente, sigo haciendo ese tipo de tareas de follow me. Entonces, ha sido una constante. Digo que me ha llevado hasta acá. Entonces, les voy a comentar un poquito, básicamente, no sé si ustedes ya tengan una idea con la plática del doctor Sabar. Si no, existe una competencia internacional, se llama Robocop, que tiene como objetivo que en el 2050 un equipo de robots le pueda, de hecho es 2030 me parece, pueda derrotar al campeón del mundo de FIFA. No, es 2050, es muy pronto 2030. Entonces, esta es la idea. Entonces, de ahí partió todo lo que es la parte de mi interés personal, en particular por la robótica. Y en Robocop hay algunas ligas, hay diferentes ligas. Hay una liga para fútbol, hay otra liga para jóvenes, hay otra liga de robots de rescate, hay robots de servicio. Entonces es un ambiente muy dinámico. Y básicamente, debido a la participación que tuvimos con el equipo de la UNAM, con el doctor Jesús Sabas en 2007, donde en nuestro segundo año de participación obtuvimos el tercer lugar mundial. De hecho, ahora Jesús tiene 2 segundos lugares mundiales. Esto ha sido impresionante. Aquí
son las fotografías. Pudimos conocer en persona al doctor Raúl Rojas González de la Universidad Libre de Berlín, quien nos visitó en la ceremonia de premiación, se acercó con nosotros y nos hizo la invitación extensiva a todos los miembros del equipo de poder realizar estudios de posgrado en Alemania. Entonces, terminé en ese caso 2007, continué con mis estudios y pues finalmente fue lo que me hizo el poder ir a Alemania. Aparte de esta invitación, pues la gran oportunidad y el apoyo que me dio el gobierno alemán, la agencia de intercambio alemán. Entonces, todo parte desde antes de la Facultad de Ingeniería. Al terminar mi carrera, empecé a trabajar de manera independiente y después, en el 2003, regresé a hacer la maestría, doctorado. Aquí estoy con mis grandes amigos, el doctor Jesús Sabas, el doctor Ángel Curi, Fernando Arámbula, Boris Escalante y Ron Leder. En mi examen de doctoral, ese mismo año, inmediatamente terminando de graduarme, me fui a Alemania, recibí la notificación, lo único que estaban esperando era mi título, de hecho no lo tenía todavía, nada más el acta de examen para poder tener el permiso de viajar a Alemania. Ese mismo año participamos con el equipo, un equipo conjunto, esto es muy interesante, del Politécnico y de la UNAM, en un torneo mundial de robótica. De hecho fueron las Olimpiadas de Robótica en Inglaterra, el mismo año de las Olimpiadas, y fue muy interesante porque obtuvimos medalla de oro, y fue muy interesante estar ese mismo año en las Olímpico, visitando Londres, y esto fue en Bristol, pero fue muy, muy interesante. Esa es la fotografía que muestro en la portada. Y ese mismo año llegué a Berlín, una ciudad muy cosmopolita, muy interesante, internacional, multicultural, y que finalmente, donde yo no me sentí como extranjero. Esto es muy importante. Tal vez nosotros tengamos la idea en México, comparativamente a Europa, hay mucho menor cantidad de extranjeros en comparación con mexicanos, pero en Europa es una cuestión muy diferente. Entonces, de alguna manera, no me sentí tan extraño, y bueno, eso pasó en el 2012. Llegué a la Universidad Libre de Berlín con el doctor Raúl Rojas, invitado a desarrollar un prototipo de silla de ruedas eléctrica autónoma. Aquí está. Este es el laboratorio, bueno, el instituto, digamos, de investigación en robótica en la Universidad Libre de Berlín. Sí, una ciudad muy bonita. Inmediatamente comencé a trabajar en la silla eléctrica autónoma. Ya había un equipo trabajando en esta silla. Sin embargo, al llegar yo, y este es uno de los primeros retos que les comparto, el equipo del doctor Rojas, que había desarrollado un automóvil autónomo, pretendía utilizar el mismo software, el mismo diseño en la silla, pero la silla pues es mucho más pequeña, no tenía tal capacidad. Y bueno, al llegar, lo primero que hice fue poder probar esos algoritmos, y pues decidí sinceramente no utilizarlo. Entonces, imagínense mi primera, digamos, impresión fuerte, mi primer, no choque, pero la primera, digamos, cuestión interesante fue a la semana de tomar el proyecto, en una reunión con todos los integrantes del equipo autónomos del doctor Rojas, el decirles que bueno, que era muy importante su desarrollo, pero no lo iba a utilizar. ¿Por qué? Pues dada mi experiencia ya trabajando con robots y en el Robocop, pues el desarrollo era demasiado para la silla. Y efectivamente volví a comenzar de cero, y en tan solo 3 meses tenía ya la silla de ruedas navegando por el Instituto de Investigación. El doctor estaba muy, muy, muy contento, muy animado. Y a mi programa de investigación, que nada más era un año, donde yo había propuesto hacer navegación en interiores en el instituto, me dijo, bueno, Adalberto, creo que está bastante bien, y entonces te voy a pedir una sola cosa, que presentes la silla en el Robocop, compitiendo contra los robots de servicio, inclusive compitiendo contra el propio Jesús Abash. Fue muy interesante tener a mis compañeros, ex compañeros, y bueno, participamos con la silla el primer año. Y después se extendió un segundo año la investigación a hacer una interfaz cerebral que llamó mucho la atención de los medios, fue la televisión, el periódico. Y más allá, la idea de este segundo año es, una vez teniendo una silla autónoma que puede navegar por sí misma, pues realmente las personas que la pueden utilizar serían personas que tuvieran algún tipo ya de discapacidad motriz severa, ¿sí? O algún problema en el cual una interfaz neuronal pudiera ser el único medio de poderse comunicar. Entonces, eso hicimos de investigación. Eh, Finalmente, lo debo decir, como fue muy difícil poder entrenar a sujetos, pues hubo una extensión del proyecto más.
hacia el área neurocientífica y tuve la gran oportunidad de poder integrarme a un equipo de investigadores en la Universidad Médica Charité de Berlín, donde cualquier cantidad de premios Nobel en el área de biológica médica han pasado por ahí. Esos son los pasillos del instituto, muy bonito, y estuvimos trabajando en un proyecto que se denominó The Virtual Brain, el cerebro virtual, comprendiendo cómo trabaja el cerebro a una escala mediana, a escala mesoscópica, a diferencia del proyecto de Human Brain, que pretende simular el cerebro a nivel neuronal. El Virtual Brain, que es un proyecto multinacional donde están el Instituto Baycrest de Toronto, están varios institutos en universidades en Estados Unidos y en Europa, lo que pretende es estudiar más el comportamiento del cerebro a escala media y agruparlos. Entonces, eso fue lo que empezamos a utilizar. Aparte de ahí, y por eso esta plática, si bien dice Art Meets Science, me gusta mucho, este es un fondo de una plática que di. Aquí es donde empezamos a ver que la parte científica no tiene por qué estar separada muchas veces de una parte artística y lúdica. Y como parte de las investigaciones se desarrolló vamos a decir, un evento multimedia que se denominó My Virtual Dream, en donde 4 personas, aquí estoy yo con la profesora, la investigadora Petra Ritter, que me invitó a trabajar en Charité Berlín, el profesor Randy McIntosh del Baycrest Institute en Toronto, y a través de estas diademas, el usuario experimenta a través de sus estados emocionales. Es una manera de entrenar un poco sus estados emocionales del cerebro. Lo que sucede es que hay una animación muy bonitas que se les voy a mostrar, y con eso se crea un aspecto visual en un domo muy impresionante, en el cual un ambiente inmersivo, donde el estado emocional de las personas es interpretado por estos interfaces neuronales, y en los estados se reflejan en visualizaciones muy impresionantes. Debido al éxito de estos métodos, recibimos también la oportunidad de participar ahí mismo en la Charité en un proyecto de startup, inclusive llegando a cambiar completamente, no de giro, pero también extender un poco más, buscar inversionistas, pensar en hacer interfaces cerebro-computadora móviles en dispositivos celulares y tablets. Lo hicimos, inclusive estoy aquí hablando con algunos posibles inversionistas, demostrando las universidades. Este proyecto fue muy interesante desarrollando este tipo de aplicaciones. Sin embargo, bueno, al final el inversionista, y con toda la razón, pensó que, bueno, el mercado de tales aplicaciones todavía es muy limitado, pero el proyecto ya está y fue muy, muy interesante. Después, un año después, en 2017, regresé a la Ciudad de México, estuve dando clases en La Salle. Aquí está el doctor Rojas nuevamente, quien nos donó, no solo a La Salle, sino a prácticamente 24, 30 universidades mexicanas, un prototipo de automóvil a escala, que también se puede programar con los mismos algoritmos de navegación que utilizan los automóviles, digamos, de tamaño normal. Y esto comencé a hacer en la Universidad La Salle, y también desarrollando algunos prototipos para personas invidentes, tratando de extender un poco el conocimiento. Sin embargo, ustedes lo saben, en el 19 de septiembre, prácticamente después de llegar, volvimos a sufrir un sismo de magnitud, en este caso 7.5, y fue una experiencia bastante difícil para todos, definitivamente. Esto sucedió, y se los comento, estos 2 edificios, uno a una cuadra en ambos sentidos de la escuela de mis hijos. Entonces, nosotros como padres estábamos en shock cuando íbamos caminando para poder recogerlos de la escuela. Afortunadamente no pasó nada, no pasó mayores. Hubo una gran reacción en muchos lados, en la Universidad La Salle. Aquí están en el patio, se hizo una colecta de víveres. Esto es en el Tecnológico de Monterrey, también donde yo me encontraba, no dando clases, sino daba una materia. También esto sucedió, hubo inclusive 5 personas o más fallecidas de los estudiantes, y también daba una materia. Entonces, fue un reto también comenzar a utilizar las plataformas remotas, utilizar Zoom. Se instalaron tiendas provisionales en un campo de fútbol americano. Entonces fue una época, podemos decir, bastante difícil desde el punto de vista familiar, académico, laboral. Y bueno, finalmente, durante este periodo recibí la oportunidad y la invitación para poder regresar a Alemania, trabajando ya directamente en el desarrollo de vehículos autónomos, prototipos de navegación, en la ciudad de Düsseldorf, en la empresa ZF, que le comentaba antes de iniciar la plática
a Vicente, que curiosamente ZF viene de Zeppelin. Esta era una fábrica donde se hacían literalmente los zeppelines, estos globos enormes, llenos de helio, durante la Segunda Guerra Mundial. Terminando la guerra se vendió y es una empresa muy grande. Y bueno, desde hace muchos años, bueno, no tantos años, 5 o 7 años, se dedica a desarrollar algoritmos de navegación autónoma para las principales marcas de automóviles aquí en Europa y y en todo el mundo. Entonces, es realmente lo que hago ahora. Este es algunos integrantes de mi equipo de trabajo, un alemán, 2 hindúes, estoy yo, y hay mucho más personas en la empresa, mucho más, en una ciudad realmente agradable, muy atractiva. Estoy muy contento, pero sí, precisamente quiero comentarles cómo inicia esto y poder ir allá. En la plática, en la portada, hay un robot que significa mucho, es el Darwin. Es un robot que significa un robot dinámico antropomórfico, es decir, un robot humanoide, tiene una cámara USB, asemeja a tener 2 orejas, 2 ojos, aunque tiene nada más una cámara. Y bueno, este robot humanoide es un pequeño humanoide que tiene una computadora muy básica en su estómago, realmente en la parte central, ¿sí? Fue diseñado en los Estados Unidos, pero es fabricado en Corea del Sur. Puede reconocer a través de la cámara, eran algunas de las cosas que empezamos haciendo, objetos de color naranja, en este caso una pelota, y el objetivo es que pueda jugar fútbol. Y en realidad les voy a mostrar ahora un video un poco de cuál es la idea y cuál es el trabajo por el cual inicié en esta parte en la robótica y en estos algoritmos autónomos. Aquí estamos con la medalla de oro. Disculpen ustedes, voy a saltar un poco aquí para poder mostrar el video fuera del PowerPoint, si no me va a dar algunos problemas. Entonces, ahí vamos. Ahí empezamos un poco. Estos son en los primeros inicios en la Facultad de Ingeniería. Con el doctor Jesús Sabas instalamos en una esquina del laboratorio de biorrobótica una pequeña cancha para jugar fútbol. Hay unos robots que son unos pequeños cilindros. Y aquí comencé a trabajar, como les comentaba, con redes neuronales. Realmente, vean ustedes, 4 neuronas. Quiere decir que es algo muy pequeñito, es una red muy pequeñita, es unas operaciones matemáticas muy básicas, y pueden ver ustedes el resultado. Este tiene una cámara montada en el techo, y ven ustedes los robots cómo son capaces sin no tener comportamientos muy complicados, poder ir una pelota y patear. Después continué investigando un poco más, ampliando el tamaño de las redes neuronales. Ahora ven ustedes 256 neuronas, prácticamente no es nada, una computadora muy viejita, una computadora portátil, y con esto elaboramos o desarrollamos un algoritmo para que un robot pudiera navegar libremente por cualquier entorno. Esto es en 2007, ¿sí? Parte del Follow Me es precisamente un robot que sigue a las personas durante el campeonato mundial. Después comenzamos en la Facultad de Ingeniería a desarrollar nuestros propios robots, ¿sí? Algoritmos de visión y filtrado. Aquí está el Darwin en operación, vean ustedes. Parte de las cosas que se necesitan es ubicar la pelota, ir a la pelota, patear la pelota, lógicamente ubicar la portería para no meter un autogol, y en el caso del portero, pues poder lanzarse. Esto es en Corea en 2012, también cuando ganamos el primer lugar. Algoritmos nuevamente de seguimiento, en este caso de seguimiento de líneas. Este es un maratón prácticamente, es un maratón donde el robot tenía que recorrer aproximadamente 250 metros siguiendo una línea. Y ese mismo año 2012 en Berlín, aquí está la silla en su operación, está un poquito acelerada la cámara, es completamente autónoma, y la silla durante su recorrido genera un mapa tridimensional de lo que es el entorno de navegación que después se utiliza para poder hacer el recorrido. Este es el laboratorio. Continuando con la parte de investigación neuronal, extendemos ahora 4.096 neuronas que permiten a la silla poder moverse libremente, poder seguir a los humanos a una velocidad mayor. Y aquí estoy con la silla, mejor dicho, aquí está la silla, solita en el Robocop de Holanda 2013, navegando libremente de un lado para otro, simplemente con decirle, por favor, ve a la cocina, por favor, ve a la sala, y ahí está la silla en operación. Es muy grande comparada con un pequeño robot, inclusive con los robots de servicio de la competencia. Y precisamente por eso, como les comentaba, surgió el interés por parte de los medios alemanes, sabiendo esto, y fueron a la Universidad de Berlín a grabarnos. Fueron los presentadores que querían entrenar con la silla. Aquí está el sistema de entrenamiento, la diadema portátil,
el usuario entrenando, concentrándose, aprendiendo los dos movimientos básicos, concentración y relajación. Mediante concentración hacía mover la silla y quiso probarse y poder hacer que la silla recorriera cierto, bueno, 3 o 4 metros. Lo logró, no fue tan complicado. Y después nos invitaron también en la Universidad Libre de Berlín con el profesor Rojas a participar digamos, en la Agencia Espacial Alemana con un proyecto fueron en varias universidades de desarrollar robots exploradores. Entonces desarrollamos este robot, el robot Oso Bear en alemán, que tenía un sistema motriz, que tenía piernas y ruedas para poder hacer de alguna manera un todoterreno. Aquí estoy explicando, está uno de los estudiantes, la manera de hacer mapeo tridimensional, que fue la parte que me tocó, muy, muy interesante. Y bueno, esto fue nada más en un pequeño periodo. Y volviendo a la silla 2014, aquí vemos en la televisión un capítulo en la televisión donde el presentador Ranchan Bepa muy curiosamente entrenó con la silla y quería mostrarla en vivo. Y lo curioso es que ustedes sabrán que pues para poder controlar algo mentalmente tenemos que estar callados y concentrados, y él lo que hacía es que hablaba casi todo el tiempo. A pesar de eso, la silla funcionó y fue muy interesante. Dice que, no escuchen ustedes el audio, pero dice que es muy interesante que esta silla funcione y a través de estos medios, personas con movilidad restringida pudieran extender su movilidad. Esto se vio en varios lugares y un equipo de Brasil, del programa especial de Brasil, dijo, bueno, nos interesa que vaya una persona realmente con problemas de motricidad a probar la silla. Lo intentamos hacer con la diadema, fue muy difícil. Por el contrario, a esa persona le dijimos que utilizara sus comandos de voz y dijo, bueno, simplemente le dijo la silla, ve a la cocina o ve al estudio, y la silla iba por sí misma. Entonces la persona estuvo de acuerdo en decir, ¿para qué necesito el cerebro y estar controlándola cerebralmente cuando es muy fácil? Aquí yo le dije, la silla no estoy controlándola con el cerebro, nada más le dije, ve a la cocina. El video está un poco adelantado, vemos la silla, ese es el instituto donde está el laboratorio del doctor Rojas al fondo. Entonces está navegando por sí misma. Van a ver ustedes cómo va a pasar a través ahí de la puerta. Ahí está. Las dimensiones son muy, muy reducidas en comparación con la silla. Y ese fue uno de los desarrollos, uno de las partes importantes. Esta silla, voy a adelantar un poco el video para ahorrar un poco de tiempo, poder ir prácticamente de cualquier lado a cualquier otro en el laboratorio, e inclusive la podemos mandar a estacionarse y la silla sigue estacionada. Y hay otro mexicano que todavía debe estar por ahí. Habíamos muchos mexicanos, afortunadamente, trabajando con el profesor Raúl Rojas. Y en otra de las etapas desarrollé comandos por voz en los cuales se le dice la silla de frente, izquierda, derecha, para atrás. Esto con la finalidad, y lo vemos navegando, únicamente le voy diciendo derecha, izquierda, le digo robot, ve a la izquierda, robot, ve a la derecha, robot, sigue de frente. Esto con la idea de poder simplificar los comandos para que al desarrollar una interfaz cerebral no tuviéramos que controlarla todo el tiempo, sino pudiéramos nada más en ciertos momentos decidir el comando que le íbamos a enviar. Ahí está la silla y ahorita vamos a ver cómo entra al laboratorio, bueno, a la parte que está en la izquierda, que es una pequeña cocina. Ahí le digo, robot, ve a la izquierda, la silla me contesta a la izquierda. Le digo, robot, ve de frente, va de frente, y ven ustedes cómo es un poco más diferente la navegación, porque tiene que tratar de evadir obstáculos que no conoce. Es una navegación completamente abierta, y con base en esta investigación, pues ya con un poco más de apoyo de la Universidad Charité de Berlín y una diadema mucho más profesional. Esta diadema vale aproximadamente 20,000 euros. Pudimos, y también hay otro mexicano estuvo involucrado, desarrollar una interfaz con un método que se denomina P300, en el cual el usuario tiene que enfocarse en unas flechas que están papadeando en la pantalla, y dependiendo de la frecuencia que registra la diadema cerebral, es como se puede controlar. Pero es muy complicado. Ustedes se darán cuenta. eh, Ven ustedes cómo cuesta mucho trabajo, es muy desgastante. Por ahí al fondo está Omar verificando el movimiento. Es súper, súper complicado, difícil. Ahí de plano tengo que ayudarme un poco para abrir la puerta. Y extendiendo todavía esta interfaz,
Aparte hubo la necesidad, o bueno, el interés también de un programa de televisión, de poder ver hasta qué punto el hombre pudiera, con la tecnología actual y comandos cerebrales, el poder comandar o dar o controlar un robot. En este caso, lo que hicimos fue los robots futbolistas. Desarrollamos igual una interfaz para poder tratar de controlarlos remotamente a que pudieran jugar fútbol. Definitivamente también fue muy difícil, ¿sí? Y es aquí donde un poco vale la pena mencionar que la autonomía, aquí está, vemos el programa y está Omar poniéndole al presentador, de nuevamente la televisión muy atenta de lo que hicimos. Un presentador quiso hacer la prueba y dice, ahora vamos un paso adelante. Dice, ahora nuestra tarea va a ser poder controlar este robot humanoide con el poder de nuestros pensamientos. Dice, no es nada más ir para adelante y para atrás, como lo de la silla. Dice, ahora queremos darle comandos de izquierda, derecha. Entonces dice, queremos ver qué tan posible es para los científicos el realizar esto. Aquí están las flechas que les comentaba. La idea es que tenemos que enfocarnos, cualquier persona lo puede hacer sin ningún problema, cualquier usuario se puede poner la diadema, enfoca una de las flechas y al término de algunos segundos es posible que el comando se le dé. Pero ¿cuál es el problema? El problema básico de esto es que es muy difícil desacoplar lo que son las emociones. Vean ustedes, se está riendo y al momento de reírse se pone nervioso y entonces falla porque el cerebro no es una máquina, no funciona de esa manera. ¿Sí? Las emociones interfieren grandemente. En el caso de ella, por ejemplo, tiene la otra diadema y lo único que pretende es cuando se relaja hacer que el robot se mueva. Y el robot ya es autónomo. El robot lo que hace es que tiene que irse digamos, seguir una trayectoria. Y es mucho más sencillo. Volviendo otra vez a la silla, otro programa también de televisión, de otra cadena televisiva, también dijo, bueno, pues vamos a probar y vamos a tratar de ver cómo pueden ustedes, los científicos, unir las dos cosas y poder hacer lo que estoy explicando aquí, que de alguna manera se pueda explotar el poder de estas tecnologías autónomas. Y le estoy diciendo que en este punto lo que pretendemos es que el cerebro de las personas y la computadora se pueda comunicar, pero a un nivel más alto. Es decir, no un nivel básico de controlar los movimientos, sino de mandar comandos como ve a la cocina o ni siquiera el comando, pensar cuál es la acción que queremos que el robot realice y de alguna manera poder interpretarlo y que el robot la haga. Entonces, básicamente fue llevar a un punto mucho más elevado lo que es esta parte no es inteligencia artificial definitivamente, pero esta parte de la autonomía conectada con lo que es el control de los seres humanos. Entonces, ¿qué tan difícil es jugar un partido de fútbol? Ya lo acaban de ver ustedes, es bastante complicado para los robots, pero mucho más allá, y volviendo a la pregunta, y es donde hago el paréntesis para la segunda parte de la plática o de la investigación, es preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué creemos o qué creen que se necesite para que un equipo de robots futbolistas le ganen al campeón del mundo en 2030? Como ustedes lo acaban de ver, pues ya hay los robots, ya caminan, ya pueden patar, ya pueden jugar. Pero la mayor deficiencia, como ustedes lo pueden ver, es en la toma de decisiones, en el pensamiento. Y finalmente uno de los artículos que por ahí escribí se llama Aquí viene el cerebro robótico. ¿De qué se trata esto? Y no trato de emular por completo un cerebro humano, sino físicamente, sino finalmente tener una estructura que pueda tener algún tipo de aprendizaje y algún tipo de toma de decisión similar al que tenemos los seres humanos. Es un video que alguna vez puse en unas pláticas, está muy bonito, donde hay un robot Asimo que está en el Museo Smithsoniano y va caminando y va viendo todas las salas y nada le interesa. Hasta que de repente se para una sala y voltea y empieza a saludar. Y empieza a saludar y si voltea la cámara, es un traje de astronauta de los que fueron a la luna. Entonces es algo que es muy interesante porque habla un poco de lo que es la verdadera inteligencia, no la inteligencia artificial, ¿sí? Una máquina que es capaz de reconocer a sus semejantes y puede entablar una comunicación más allá de la programación. Entonces, esto es bastante interesante al hablar de inteligencia artificial, que yo no la llamaría inteligencia, sino más bien aprendizaje de máquina o de alguna manera minimización de funciones matemáticas. Todavía estamos lejos de que un humanoide, un
un robot pueda alcanzar lo que nosotros conocemos con inteligencia. Pero hablando del cerebro, porque si se fija toda esta plática se está centrado un poco de mi investigación, lo que me ha traído aquí ha sido el cerebro. Vemos en la parte izquierda de la pantalla una neurona biológica y vemos en la parte derecha un modelo matemático, que es nada más una suma de multiplicar valores de entradas. Es una cosa matemática muy sencilla y con eso es lo que actualmente la mayoría de los robots o de las redes neuronales artificiales para robótica trabajan. Pero esto no es así, no es suficiente. Hablando un poco del cerebro humano, el córtex humano posee aproximadamente de 15.000 a 33.000 millones de neuronas, dependiendo del género y la edad. Y cada una de ellas está conectada con 10.000 conexiones sinápticas, es decir, 10.000 conexiones. O sea, cada milímetro cúbico de córtex cerebral alberga aproximadamente 1.000 millones de conexiones. Entonces, imagínense la complejidad del cerebro para poder tratar de emularlo de alguna manera. Si quisiéramos guardar digamos, el valor de la conexión, que ese es el aprendizaje que tenemos entre nuestras neuronas, en discos de 1 terabyte, que es bastante, necesitaríamos aproximadamente 1.200 terabytes, 1.200 discos duros, simplemente para almacenar un valor entre 0 y 1 de las conexiones sinápticas. Entonces, esto es monstruoso, es impráctico. Entonces, ¿cómo podemos hacer en general a los robots un poco más inteligentes en el sentido amplio de la palabra, sin reproducir por completo el cerebro humano? Y aquí paso un poco al otro proyecto, a la otra parte de la plática, que es hablar de The Virtual Brain, donde ya un poco el estudio del cerebro humano, de los problemas de la mente humana, de las deficiencias y enfermedades del cerebro humano, puedo ayudar no solo, no estoy hablando de los robots, sino también de los seres humanos. Voy a brincar un poco a un segundo video. Aquí está, donde está un poco la explicación de The Virtual Brain, donde les comentaba, esta es una simulación de la actividad cerebral donde el cerebro está dividido por regiones, a diferencia de Virtual Brain Project. Aquí el cerebro está dividido en regiones y hay sujetos que son escaneados en un escáner de resonancia magnética y con diademas EEG que miden la actividad cerebral, y este modelo de alguna manera se entrena. Es algo muy interesante, se entrena con las conexiones o los parámetros de este modelo, se entrena con los parámetros de un sujeto real. Yo tengo mi modelo cerebral ahí. Y entonces esto se llama resting state, o sea, es decir, solamente la persona no hace nada, porque es muy complicado pensar en algún tipo de función, pero este es el inicio. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que dependiendo de la actividad cerebral, del impulso o de un deseo, por ejemplo, robot, ve a la cocina, o robot, sígueme, va a haber ciertas áreas del corte cerebral que van a ser activadas en una secuencia. La idea es poder decodificar esa secuencia para poder detectar cuál es el comando, cuál es la necesidad que una persona puede tener o un ser humano puede tener. Este es un poco el punto de la investigación donde empezamos a hacer. Y la parte más básica de eso que empezamos a trabajar, no a nivel tan complicado, es identificando y organizando que son, esto ya existe lógicamente, es una clasificación de las señales cerebrales por su frecuencia. Son señales que si ponemos un electrodo digamos, en el cráneo, un sensor eléctrico de microvoltios, en realidad son corrientes y voltajes muy pequeños, vamos a observar, dependiendo de nuestra actividad cerebral, vamos a ver ciertas ondas, y dependiendo de la frecuencia podemos saber, aquí está en español, ¿sí? Si tenemos una relajación, si tenemos relajación profunda, si estamos en un sueño profundo, si estamos dormidos sin soñar, de plano un estado vegetativo, muerte cerebral, o por el otro lado una sobreexcitación, epilepsia. Entonces, simplemente ese tipo de señales nos ayudan. Pero ¿cómo podemos hacer? Esta es la gran pregunta. Y ahora es donde chocan las dos cuestiones. La inteligencia artificial queriendo hacer más inteligentes a las máquinas, pero ¿cómo podemos hacer lo mismo con el cerebro humano? ¿Cómo podemos hacer el cerebro humano más inteligente? Esto es muy importante, no solo desarrollar las máquinas, sino desarrollar al cerebro humano. ¿Cómo podemos hacerlos no más inteligentes, pero sí cómo podemos desarrollar todas nuestras capacidades? ¿Cómo podemos ejercitar el cerebro humano? Bueno, pues encontramos, o esta fue lo que hicimos, es jugando juegos y entrenando. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la plática, donde les voy a platicar un poquito de lo que es el trabajo en la Universidad Médica de Charité. Me voy a saltar. Voy a regresar un poquito aquí nada más comentando, y el objetivo de la plática. Este es el doctor Jesús Abash.
En el 2006, con el primer prototipo de robot y el primer Follow Me con un sombrero. El robot tiene sonares, es decir, sensores muy sencillos. Y ustedes van a ver cómo el robot, a pesar de eso, se mueve. Y aquí está el doctor Jesús Sabas con su sombrero, moviendo el robot. El siguiente año ya teníamos un robot láser, un nuevo robot hecho completamente en México. El sombrero ahora se lo pusimos en la cabeza del robot y ustedes pueden ver el algoritmo que desarrollé para que pudiera seguir a la persona a una velocidad, pues en realidad no muy alta. Entonces, este fue en realidad el Follow Me. Lo demás ya lo hemos visto, me voy a saltar, disculpen ustedes. Y aquí está, parte de lo que les estaba hablando de la Universidad Charité. Aquí van ustedes a ver cómo tengo los ojos abiertos, los voy a pasar por un momento. Y este es ya una interfaz cerebro-computadora. Estos puntos rojos indican la zona de los electrodos. Estos son electrodos que ya no requieren una pasta especial, es una diadema comercial relativamente barata. Oscila entre los $150 y van a ver ustedes que cuando cierro los ojos en este diagrama van a ver una parte que se pone roja. Estas son las señales de las ondas alfa, las ondas beta de baja actividad. Lo que indican es que al cerrar los ojos mi cerebro se relaja y mi córtex visual no trabaja tan activamente. Por lo tanto, esto se puede verificar. Y en base a eso, y volviendo al proyecto de Virtual Brain, se desarrolló un modelo y unas herramientas para poder hacer lo que les comentaba, el sueño virtual. Aquí estoy en la Charité de Berlín. Bueno, aquí no soy yo estoy grabando el video, y aquí está alguno de los primeros prototipos para desarrollar ese sueño virtual, uno de los usuarios. Aquí está, y hablando un poco de planetarios y de geodas y de carpas geodésicas, podemos ver un poco cómo funcionaba. Aquí están las señales de 4 de los sujetos de prueba. Aquí estoy yo hasta abajo, Adalberto, Randy, Petra y Patrick. En una etapa inicial del sueño, una etapa de calibración, el usuario se relajaba, entrenaba con sus ondas. Hay un avatar, hay un pequeño figurito que ustedes las ven aquí. Dependiendo del estado de relajación o concentración, el usuario observa cómo su avatar se mueve. Cuando se relaja, se torna más intenso su coloración y se va al centro de la pantalla. Cuando se excita o se exalta, se vuelve pequeño, gris y se aleja. Entonces, el objetivo de este experimento neurocientífico es cómo poder hacer que el cerebro pueda estar en calma a pesar de tanta excitación alrededor, a pesar de que ahorita lo van ustedes a saber. En una segunda etapa hay una animación multimedia donde el avatar o los elementos de la animación cambian definitivamente en función de las señales de cada sujeto. En sí, cada sueño es único, irrepetible, y entonces el usuario está inmerso en una atmósfera en la cual tiene que aprender a controlar sus estados emocionales, y el mismo estado emocional le afecta en su visualización. Esta es la primera parte de entrenamiento. Voy a saltar un poco el video y después comienza alguno de los sueños. Son imágenes muy bonitas. Hay una orquesta en vivo que toca también, son jazzistas profesionales y una cantante profesional, una soprano, las cuales adaptan también su música dependiendo de la atmósfera que ellos observan. Ahí está Omar Mendoza, otro mexicano también. Varios mexicanos estuvimos trabajando en este proyecto. Este es el DOM multimedia, ahí está la soprano, y esas son las primeras entradas del primer sueño virtual. Entonces hay una música muy bonita de fondo, y tocada por la orquesta, tocada por los músicos, y el sueño comienza a tomar forma, y los usuarios empiezan a experimentar un poco con estas imágenes. Voy a saltarme un poquito para que vean ustedes ya bien entrado el sueño, ven ustedes avatares de color, o sea, estas imágenes que van cambiando. Cada una de las personas, dependiendo de su color, controla literalmente en la escena con su estado de relajación o exaltación el movimiento y la forma de cada uno de estos avatares. Entonces, cada uno de los soñadores conforma lo que es este sueño virtual. Y ustedes dirán, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, el objetivo es que todos estos datos se están grabando durante este sueño virtual y después son alimentados en un modelo individual. Entonces, de alguna manera, es una manera de poder entrenar estos modelos cerebrales con base en un experimento
que ya no seas un laboratorio, un experimento que combina el arte, combina la ciencia, combina multimedia, combina la música. Entonces es el poder llevar lo que ya son digamos, proyectos científicos a otro nivel, a un nivel en el cual podemos ver alguna repercusión inmediata. Esto se hizo en el instituto, en Irvine, en la Universidad de Irvine, en California. Entonces fue muy interesante y pues partiendo de esto, desarrollamos lo que les comentaba, la parte de interfaces móviles en iPads, en iPods, en Android, para con estas diademas poderlas utilizar con un juego literalmente en sus teléfonos celulares. Este fue el proyecto que tuvimos de poder hacer un startup. Ahí estamos viendo una animación que nos está mostrando literalmente lo que pasa en este programa. Vemos que únicamente son 4 sensores. De todos los 34, 28 y 16 sensores, ahora únicamente con 4 sensores, unas diademas comerciales muy económicas, saber si esto era posible, el poder utilizar este conocimiento en poder elaborar herramientas de concentración, relajación y entrenamiento cerebral. Y esto sí fue posible. Después de una etapa inicial de conexión, usen ustedes muy sencillamente, hay algo que se le llama el baseline, la línea de base. Es necesario, previo a cualquier experimento, medir la intensidad de las ondas cerebrales de cada persona para poder ajustarlas. Aquí se les pide una tarea muy sencilla que les dice, piensa sobre el nombre de cada animal. Entonces pensamos, gato, pensamos, cerdo, pensamos, y esos pensamientos no están siendo registrados o grabados, pero simplemente estamos diferenciando entre el momento de tener actividad cerebral, cognitiva, y no tener una actividad. Después de un entrenamiento muy básico, viene ahora la tarea muy interesante y muy, muy bonita y muy divertida, ese se llama The Spider Cat, es decir, el gato araña. El objetivo era que en el iPad o en su teléfono móvil pudieran ustedes tener el reto de poder controlar, como en el sueño virtual, un avatar. Su avatar es este gato, ¿sí? Que si ustedes se relajan puede volar y hay obstáculos que ustedes tienen que librar. Por el otro lado, le dice, enfócate, focus to go underground. Enfócate para que puedas ir bajo tierra. Entonces, si ustedes comienzan a concentrarse, de lo que va a hacer es que este gato poco a poco va bajando, cambia su color y ustedes van a ver cómo se convierte prácticamente en una araña, en un arácnido. Vamos a verlo en un segundo, ahí está, y puede pasar por debajo de obstáculos. Entonces el objetivo de todo este sistema de entrenamiento es muy similar a lo que era el Virtual Dream, el sueño virtual. Hay un monstruo que persigue a este gatito rechoncho, y entonces ustedes están trabajando bajo presión para poder hacer que este gatito vuele o vaya bajo tierra y no lo alcance el monstruo. Y hay muchos niveles y en cada nivel avanza la complejidad y va mucho más rápido el monstruo. Entonces la idea es poder hacer con estos métodos de entrenamiento que el cerebro humano pueda, en el caso que ustedes tengan, por ejemplo, una plática, una conferencia o vayan ustedes a presentar un examen, cómo poder entrenar al cerebro humano para poder estar en calma. Es algo muy sencillo, todavía no llegamos a lo que es el grado de complejidad, pero es apenas el inicio de lo que pues, seguramente en 20, 30 años va a pasar. Entonces, aquí estoy en este caso en el área de nuevas empresas de la Universidad Libre de Berlín, demostrando ante un público numeroso lo que es la interfaz cerebral y llegamos lo que es a la parte actual, lo que les decía, el follow me. Esto es prácticamente una de las cosas que estoy haciendo actualmente. Es el mismo follow me. Ahora estoy siguiendo, programando algoritmos para seguir el automóvil que se encuentra al frente de manera autónoma, aproximadamente a 130 kilómetros por hora. Entonces, de mis algoritmos primeros, haciendo mi robot mover muy lentamente con un sombrero, a lo que estoy haciendo ahora en Düsseldorf, ha sido prácticamente un salto enorme. Me ha servido mucho lo que he aprendido estos años, pero sobre todo al final, lo que quiero, y me regreso a mi plática para pasar a la última parte de la plática, el poderles compartir cuáles han sido mis experiencias y sobre todo pensar hablando de la inteligencia artificial, hablando de la robótica, hablando de cerebros artificiales, de neurocomputación. La pregunta que yo me hago y les hago ¿es en realidad nuestro cerebro lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Esa es parte de un video en el cual también es muy bonito, donde un robot de hojalata está sentado, guardado en un almacén, de repente cobra vida, empieza a salir y cada vez que va tocando la naturaleza, un árbol, el pasto, se va convirtiendo cada una de sus partes mecánicas, una parte biológica y al final simplemente es un niño que salta feliz y corre. Entonces, la respuesta y un poco
juntando todo lo que ha sido mi experiencia hasta el momento en Alemania, una de las cosas que yo pienso realmente que nos hace humanos es nuestra habilidad de poder soñar y nuestra capacidad de poder hacer nuestros sueños realidad, definitivamente. Por eso puse aquí, esta es una feria que hay por aquí cada año, excepto este por el coronavirus, desgraciadamente, donde vienen muchos juegos mecánicos y es un Happy Dream. Aquí estoy yo en Berlín, en el Reichstag. Este es cerquita de aquí en Holanda, uno de los campos de concentración, castillos. Ha sido una experiencia muy bonita. Me ha ilustrado mucho en mi familia. Doy gracias a Dios por tener primero la oportunidad de nacer en un país como México, que nos ha dado, desgraciadamente, muchas limitaciones, pero que nos han servido estas limitaciones para poder desarrollar habilidades que de otra manera realmente no tendríamos. Entonces, concluyo la parte final de mi plática. Digo, no son los 5 puntos de Adal Ramones que había en el pasado, van a ser los 11 puntos de Adal Llarena para quien quiera estudiar o trabajar en Alemania. Son algunas recomendaciones que les puedo comentar. La primera, muy importante, no solo en Alemania, en cualquier parte del mundo, trabajen en su currículum vitae, en su CV, especialmente, y no me lo creerán en Alemania, la fotografía. Yo no lo quería creer, pero finalmente una de las cosas más importantes es una fotografía. ¿Por qué? Porque a través de la fotografía se puede dar uno cuenta si las personas proyectan una imagen seria o una imagen juvenil, una imagen responsable. Es muy importante. La parte de su currículum, les puedo recomendar prácticamente una versión impresa, una versión corta de una página o 2 páginas nada más con un resumen, que es la que por lo general las personas ven, una versión larga donde pueden tener las páginas que ustedes quieran, haciendo énfasis en donde su currículum, muchas veces pensamos, ay, es que no tengo mucho currículum, nada más he trabajado en 2 empresas o tengo apenas mis estudios. Bueno, de esto no es tan importante. Lo importante es que ustedes puedan describir en su currículum cuáles han sido los retos y qué es lo que han aprendido en cada una de las instancias que han estado, porque eso es lo más importante para cualquier reclutador, es decir, es la experiencia que tengan y qué es lo que han aprendido y sobre todo cómo han ido progresando. Y en la versión digital yo les recomendé a LinkedIn porque es una plataforma gratuita, abierta, y ahí les es posible indicar que están interesados en obtener trabajo, indicar inclusive los países donde les interesaría trabajar. Y digamos, en mi experiencia personal, la mejor manera fue a través de ahí. Hay personas que trabajan directamente y su trabajo es reclutar personas que miran muy de cerca todos los días, y de esa manera ustedes pueden comenzar a promocionarse sin tener ningún tipo de desembolso. Después, en el caso específico de Alemania, estudiar el idioma alemán sería importante, interesante, conveniente, un poco nada más. Definitivamente al llegar aquí, igual que si estudian inglés y van a Estados Unidos, dependiendo de la ciudad que vayan, no van a entender mucho. Entonces, inclusive gratuitamente online, es muy conveniente. O si ya tienen conocimientos de inglés, pues simplemente mejorarlos. Sin embargo, todo trámite en Alemania se hace en alemán. Entonces, de alguna manera van a tener que enfrentarse con ello. Y son muchos, por cierto. El punto número 3, me voy un poco a una parte muy interesante, que es aprendan a ser organizados o utilizar organizadores electrónicos si no son muy organizados. Yo mismo no soy muy organizado, pero pues tengo mi agenda electrónico. En Alemania, esto es muy importante, no van a tener el jefe, tutor, maestro, esposa, colega, amigo, que siempre esté detrás de nosotros, que nos dice, apúrate, que nos motiva o nos premia por nuestro trabajo. En Alemania esto no es así. Déjenme comentarles que cuando llegué a hacer mi postdoctorado con el doctor Raúl Rojas, lo veía una vez a la semana durante 15 minutos, que le llaman la hora de plática, la Sprechstunde, que son 15 minutos, en el cual me decía, ¿cómo vas? ¿Vas muy bien? Quiero esto, quiero lo otro, una vez a la semana. Entonces, ese es el tipo de investigación. En los trabajos no quiere decir que sea así, pero de alguna manera es un poco, el modelo de trabajo es un poco más independiente, más autónomo, más proactivo. 4, aprende a ser menos emocional. Esto es importante. En Alemania existe una diferencia grande entre lo que es compañero de trabajo, lo que es un colega, lo que es sus amigos, conocidos, hasta compadres, como los llamamos allá. Por lo general, aquí las personas tienden a ser mucho más discretas en sus relaciones afectivas y a no demostrar sus emociones. No quiere decir que no signifique que son duros o que no les caen bien
a las personas. Entonces, eso es importante. La cuestión laboral es muy importante, la cuestión personal es muy importante y aprender un poco a separar estas cosas que pues nosotros los mexicanos tenemos muy unidas, es muy bueno, pero también nos puede causar muchos problemas. Deja atrás los estereotipos. Alemania, como cualquier país del mundo, cuenta con una multiculturalidad donde los extranjeros competentes y educados son siempre bien vistos y bienvenidos. Los profesionales y las personas con talento y sobre todo con interés de progresar. Entonces, pensamos que podemos decir que los alemanes son fríos o rígidos, pero esto no es así. Son muy organizados y hay mucha gente muy internacional. Recomendaciones directamente si piensas estudiar o trabajar en Alemania, es muy importante que esto es absolutamente importantísimo, que investigues la revalidación de tus estudios. ¿Por qué? Porque para poder trabajar o continuar estudiando, tienes que ver si lo que has estudiado hasta el momento es reconocido. Tu universidad, comenzando por tu universidad, si estudiaste la carrera, hay un índice de todas las universidades y carreras a nivel mundial cuyos estudios son reconocidos. Habrá ocasiones en las que posiblemente si no está en la lista te digan, bueno, vamos a revisar tu currículum y vamos a ver si alguna materia hay alguna deficiencia o no se compensa, en lo cual podría ser una limitante al momento de querer estudiar o de trabajar. Y sobre todo, si vas a trabajar, es muy importante antes de poder recibir cualquier oferta de trabajo en cualquier medio, poder aplicar, el que lo puedas tú evaluar. Otra de recomendación también es que si piensas estudiar o hacer una estancia en Alemania, contactes con la universidad y el investigador por correo electrónico. No me lo van a creer, pero todo lo que necesite, eso es en el programa de intercambio alemán, para obtener lo que es el apoyo para la beca en Alemania, fue un correo electrónico del doctor Raúl Rojas diciendo donde tenía un escritorio y una silla que yo podía utilizar durante un año. Fue todo lo que necesité. Lógicamente dependerá del nivel de los estudios, pero digamos, en este sentido, en Alemania todo está preparado para recibir lo que son estudiantes y profesionistas extranjeros. Entonces, contacten, y la mayoría de las universidades le llaman un Welcome Center, un centro de bienvenida, donde ustedes pueden contactar y les pueden, en idioma, en español, en castellano, o en el idioma de su preferencia, les pueden orientar y les pueden ayudar a hacer los trámites. Esto es muy bueno. Otra recomendación, si piensas estudiar o hacer una estancia en Alemania, contacta directamente con la oficina del DAD en México. También les puede convenir el CONACYT o les puede convenir algún otro tipo de convenio. Pero la ventaja, en mi caso y en el caso de obtener apoyo directamente del gobierno alemán, es que al término de su estancia, no requieren regresar a México como sucede con las becas CONACYT. No son becas crédito, pero requieren regresar a México y algunas veces, dependiendo de la beca, el estar cierto tiempo en México. La ventaja de estudiar a través del DAD es que ustedes definitivamente al término de su periodo de estudios, su periodo de apoyo, pueden aplicar directamente para obtener un trabajo sin ningún tipo de problema. Les pongo también ahí el link y después se los voy a hacer llegar a través del Facebook. Y otra recomendación, si no cuentas con un título universitario, esto tengo que ser muy realista, tengo que ser muy sincero con ustedes, o no tienen estudios, o tienen estudios en el área médica, odontológica, legal o contable, el proceso de reconocimiento es prácticamente imposible. Lógicamente, ¿por qué? Porque los sistemas legales sanitarios que están muy relacionados entre sí, aquí definitivamente lo legal y lo médico, lo sanitario está todo de la mano, poseen muchas diferencias respecto a los mexicanos. Y de entrada en Alemania les van a decir, no, si estudiaste leyes, contabilidad o médico o odontólogo, desgraciadamente, les van a decir, les van a dar mil vueltas y literalmente van a tener que volver a realizar sus estudios. Entonces, les soy sincero. Y esto también es muy importante. A pesar de que se han hecho recientemente mucha publicidad, Angela Merkel sale invitando a que los refugiados vengan y personas de muchos lados vengan a trabajar en Alemania, realmente a personas con niveles de estudios técnicos, por ejemplo, enfermería, a niveles, digamos, no títulos universitarios o si bien carreras técnicas, la realidad es que la paga va a ser muy baja y el costo en Alemania va a ser muy alto. Por lo tanto, va a ser muy difícil que puedan ustedes tener una buena calidad de vida. Entonces, tengo que ser realistas y se los digo literalmente, los advierto. Y bueno, esta es la última de mis recomendaciones. Directamente voy al grano. Desgraciadamente, legalmente, en materia legal y de antigüedad y de trabajo,
Cualquier trabajo que no hayan hecho ustedes en Alemania o en Europa va a ser contado como experiencia profesional, a pesar de que vengan de la academia o vengan de un trabajo, literalmente no les cuenta legalmente. ¿Por qué? Por el programa de retiro en Alemania. Entonces, y es muy importante que si ustedes contactan o los contacta o quieren trabajar o reciben una oferta de trabajo, puedan revisar con el empleador una cosa que se llama una tabulación, un agrupamiento o engrupamiento que le llaman ellos, que es el nivel, finalmente el salario está muy regulado en Alemania, eso es bueno y es malo, bueno porque con un nivel de estudios van a acceder a un salario similar en cualquier lugar de Alemania, malo porque pues, desgraciadamente no van a poder cambiar de tabulador fácilmente, a menos que acumulen años de experiencia en Alemania, pero hay dos factores. El primero que pongo en morado es el nivel de estudios y de responsabilidad, por ejemplo, si tienen nivel de licenciatura, maestría o doctorado, y si van a tener se van a trabajar como, digamos, gerente, supervisor o nivel técnico o simplemente auxiliar. Es muy importante. Eso les da un nivel que es el eje engrupieron, el agrupamiento del 1 al 17, dependiendo de los niveles. 17 es el más alto. 1 es el más bajo. Ese es lo primero. Lo segundo, en cada uno de estos niveles hay subniveles y dependiendo de la región. Aquí vemos el ejemplo de Bayern. Stufe quiere decir el nivel, el paso A, B, C. En algunos lugares, por lo general, el paso A significa sin experiencia y hasta con un año de antigüedad. En algunos lugares el paso B comienza con 2 años de antigüedad y hasta 4, el paso C de 4 a 7 años y tienen que permanecer en ese nivel antes de pasar al siguiente. Si aumentan de nivel, digamos del 8 al 9, en algunas ocasiones los vuelven a agrupar en el primero. Entonces es un sistema de peldaños en el cual ustedes van sumando paso a pasito experiencia profesional cada año. Y bueno, de alguna manera, por eso les comentaba que es difícil el poder llegar a Alemania sin un nivel ya un poco más alto que les permita de entrada acceder a un nivel de agrupamiento un poco más alto para que no tengan tantos problemas con su nivel, subnivel del agrupamiento ABC o los niveles que haya. Entonces es muy importante también que si les interesa, vean esto porque muchas veces, aunque el empleador, la persona que les ofrece el trabajo les diga, vas a ganar muchísimo dinero, tanto, cuando llegan a la parte legal, dicen el trabajo en Alemania y dicen, ¿sabes qué? No lo puede ganar porque no reúne las condiciones y ahí es donde se llevan la sorpresa, posiblemente ya estando acá, posiblemente ya viviendo acá y pues es muy importante. Entonces, básicamente con esto concluyo mi plática, perdón, me extendí bastante, pero no quería irme sin dejar esto bien claro y hacer estas recomendaciones. Y dejamos abierta la sesión de preguntas y respuestas. Vicente, no sé si hay alguien por ahí. Muchas gracias, Adalberto. Sí, tenemos algunos comentarios y preguntas. Realmente fue una charla muy completa en la parte de lo que tú haces, muy, muy interesante. Y en esta última parte, muy didáctica y muy ilustrativa de los procesos, que yo creo que es uno de los puntos para los jóvenes y tal vez a nosotros nos pasó hace muchos años ese temor a todos los procesos administrativos, legales, todas las preguntas que uno tiene cuando intenta o cuando quiere irse a estudiar, a trabajar a otro país, ¿no? Y en el caso de lo que tú nos mostraste es una breve guía muy buena de los procesos. Dentro de las preguntas que tengo por aquí, voy a hacer un par de preguntas. Estamos casi sobre el tiempo, pero yo creo que vamos a sacar un par de preguntas. Nos preguntaban cómo es el control de la precisión de las señales que precisamente controlan los dispositivos. Es un poco lo que mencionabas. ¿Qué tan concentrado, qué tan concentrada tiene que estar la persona que usa las diademas como para correctamente transmitir una orden a los robots o a la silla o a cualquier otro dispositivo que se esté utilizando?
Sí, esta es una muy buena pregunta y en realidad la respuesta directamente es muy concentrado actualmente. Sin un modelo como el que les mostraba de cerebro virtual de la persona, que esto es lo que al final tratamos de hacer a través de estas interfaces móviles, que tú puedas entrenar diariamente, digamos, este programa tan sencillo, así como dijimos, relájate y concéntrate, que podamos decir, ahora piensa, quiero ir a la cocina o piensa, ¿sabes qué? Quiero un vaso con leche o ahora simplemente quiero ir hacia el frente, izquierda, derecha. Efectivamente es esto. Actualmente tiene que uno estar muy concentrado. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro está siempre en actividad, como lo vieron en la animación. Todo el tiempo está súper, todas las áreas se activan, no es que se active una región. Todo el cerebro opera muy, muy rápido, está todo activado. Entonces, efectivamente, actualmente la dificultad es que tiene uno que estar demasiado concentrado como para que haya suficiente, digamos, la energía de ciertas regiones se pueda medir efectivamente. Y es donde el trabajo con los neurocientíficos pretende poder hacer que estos modelos dinámicos puedan seguir patrones que puedan ser diferenciados. Pero sí, actualmente tiene que estar uno muy concentrado o muy relajado, ¿verdad? Pero eso es lo que pretendemos que cambie en un futuro muy próximo con los nuevos modelos de intermedios de cerebro humano. Ujú. De hecho, estuvo muy interesante ese experimento, show que dieron Ujú. en el domo. O sea, inmediatamente estaba pensando que ojalá pudiéramos hacer eso en cualquiera de los domos de los planetarios que son básicamente similares, iguales. Cada Por planetario supuesto. aquí en Quintana Roo, los domos miden 12 metros de diámetro y Ujú. en el caso del planetario de Cozumel tenemos 3D. Entonces, Oh, eso wow. sería todo un reto, ¿no? Y además una experiencia muy ilustrativa de este tipo de tecnología. Entonces, ojalá Definitivamente. que en algún momento te podamos tener por acá a ti y a tu equipo. Francisco Quintal, un muy buen amigo y seguidor de las páginas de los planetarios, que además tiene su club de ciencia allá en Cancún y además ha hecho investigación un poco de transcripción de señales, un poco de cosas de óptica. Pregunta, si están decodificando señales del cerebro para identificar las zonas que se activan, ¿sería posible que en un futuro el proceso de activar zonas del cerebro para hacer que alguien pueda ver, escuchar o recuperar la movilidad? Es una súper pregunta muy interesante. De hecho, platicaba con un colega precisamente en el trabajo hoy en la mañana viendo la presentación acerca bueno, hay una empresa en realidad que lo que está haciendo ahora es tratando de hacer implantes. ¿Sí? Implantes cerebrales. ¿Para qué? No para arrastrar a las personas donde están, sino simplemente para poder, de alguna manera, efectivamente, como dicen, si hay cierta, digamos, cierto accidente cerebral, vascular, cerebrovascular, que es decir, derrame cerebral, hay cierto problema con una región que pueda haber, digamos, un puente, una comunicación para y poder excitar áreas motrices, por ejemplo, de los brazos. Y es lo que me decía que están haciendo en esta empresa. Están tratando de hacer que pacientes que tienen problemas a nivel cerebral, con áreas que han quedado desconectadas, que a través de estos dispositivos se puedan reconectar y las personas puedan recuperar la movilidad. ¿Sí? No controlando algo exterior, sino controlando su propio cuerpo. Y sí, sí es posible también electroestimular. Sin embargo, las diademas prácticamente registran las corrientes, las microcorrientes eléctricas de lo que es la superficie craneal, pero para poder hacer esta estimulación se tiene que hacer directamente en el cerebro. Entonces, tendría que haber una estimulación directa de las zonas. Hay una manera que se puede hacer, todos la conocemos, aunque no somos conscientes de ella, que es a través de la vista y de los sentidos, ¿sí? Hay personas que pueden desatarse con un ataque de epilepsia con imágenes visuales porque también una parte muy grande digamos, del procesamiento cerebral se hace para hacer procesamiento de visión. Pero es muy difícil, digamos, ligar algo de la visión con una motricidad, pero es una muy buena pregunta. Y sí, la idea no es solo tratar, desgraciadamente, de hacer los humanos cyborgs para controlar cosas, sino finalmente lo que queremos tratar de hacer al final con estos proyectos de la silla y ya no puedo platicar del proyecto de la interfaz para invidentes, es poder, como seres humanos, el poder extender o hacer recuperar las capacidades, ¿sí? De un ser humano que pueda ser íntegro.
¿sí? Entonces, eso yo creo que la parte de la inteligencia artificial, no he hablado de inteligencia de la autonomía, hablemosle como autonomía artificial, y hablando de la silla, hablando de exoesqueletos, ahí es donde podemos conectarla definitivamente con el cerebro para poder ayudar a los seres humanos, ¿no? Muy bien. Eh, eh, una última cuestión que Francisco Sí. también lo toca es la cuestión de la ética. Y estaba pensando, bueno, todos estos algoritmos, algunos de ellos tienen que entrenarse, ¿no? Y para entrenarse, pues tienes que tener personas o modelos, tú lo mencionaste, que tienes tus modelos cerebrales y personas que están entregando como información para esto, ¿no? Hay toda una cuestión ética respecto Sí. a esto, que incluso, bueno, tiene como varias vertientes, pero ahora estoy pensando en las cuestiones de aplicaciones, como la que tú nos mostraste. A lo mejor no es el ejemplo preciso, pero también se habla de que aplicaciones, por ejemplo, TikTok, están tomando la información para entrenar algoritmos. Sí, sí. Y una vez que ya tienen esta información, entonces es usada de alguna manera, ¿no? ¿Qué candados o qué mecanismos se tiene en la industria y en la investigación de este tipo como para limitar la toma de estos datos o para usarlos de una manera incorrecta? Bueno, de entrada te comento que Alemania es uno de los países con mayores restricciones en este sentido. Sí, tú inclusive no puedes hacer un experimento si no tienes el consentimiento por escrito de las personas. No puedes absolutamente grabar ningún tipo de información si no es con el consentimiento de las personas. Pero bueno, yo te lo diré. En el caso, por ejemplo, de estas señales cerebrales, las que medimos y registramos, es tanta la complejidad. Hablábamos de miles, billones de neuronas y únicamente es como si tuviéramos un pequeño micrófono en un punto de nuestro cráneo donde se escucha el eco de miles de millones de neuronas que están al otro lado gritando cada una canción individual. Es tanta la complejidad que a pesar de que de los algoritmos más potentes únicamente podemos detectar relajación y excitación. Todavía no podemos ir más allá. Entonces, todavía falta mucho. Hay personas que piensan que están robando los pensamientos. No, esto es realmente impráctico. El llegar a entender la complejidad del cerebro humano es realmente prácticamente imposible. Entonces, por un lado existe ese candado y realmente, sí, las empresas que están tratando de hacer, los mismos fabricantes de estos aparatos, también cuando lo compras te dicen que si quieres colaborar en la investigación mandándoles sus datos, pero han hecho muy poco, precisamente por lo mismo, porque si no tienes un modelo matemático que represente un poco lo que está sucediendo o lo que se ve allá afuera, no puedes hacer nada. Entonces, falta mucho definitivamente. Primero van a jugar los robots fútbol y le van a ganar al campeón del mundo antes que podamos tener en realidad dispositivos que puedan literalmente leer la mente. Pero bueno, es parte de la investigación y lo que queremos es de alguna manera el poder hacer que las personas utilicen su capacidad sensorial, auditiva, su cerebro a su máximo potencial y no esperar que las máquinas hagan todo por nosotros y nos volvamos simplemente unos usuarios que únicamente saben dar clic derecho, clic izquierdo, ¿no? Y send. Exactamente. Me gustaría terminar esta charla muy, muy interesante. Desafortunadamente el tiempo nos apremia, pero me gustaría tu opinión respecto a lo que tú haces. O sea, si podemos pensar en todas estas tecnologías en el año 2050 al final de este siglo, ¿cuál es tu perspectiva de lo que tal vez nosotros, tal vez nuestras siguientes generaciones van a tener en este espacio de tiempo? ¿Con qué se van a enfrentar o cuál es la perspectiva de evolución de esta tecnología, digamos, al 2050 o al final de este siglo? Sí, exacto. Bueno, para bien o para mal, creo que todas las generaciones actuales estamos viviendo la etapa que yo lo comentaba, en la cual precisamente por cuestiones como el coronavirus, prácticamente los medios digitales, como lo comentabas tú bien en la sinopsis, eh,
muchas cosas están yendo a medios digitales, muchísimas cosas, donde los vehículos autónomos, algoritmos, prácticamente lo que son las herramientas que antes eran Internet, ahora van a van a formar parte de nuestra vida diaria. Y algo muy importante, no todo es negativo, positivamente. Esto va a poder hacer que muchos profesionales y profesionistas y gente talentosa en México inclusive pueda tener acceso a trabajar en el mercado internacional sin salir de casa. Entonces, aquí es donde yo les recomiendo que de veras sigan mis recomendaciones, traten de organizarse y aprovechar este tiempo que están en casa para organizar mejor su tiempo, hacer su plan de vida, trabajar en su currículum, aprender por internet, poder contactar, porque nuestros hijos, a diferencia de nosotros, van a obtener trabajo a través de internet, las redes sociales, van a estar monitoreados continuamente su actividad en la red. Entonces, para allá vamos. El mundo que nos tocó a nosotros o a mí de chico en la Facultad de Ingeniería va a cambiar radicalmente. La misma educación a distancia está cambiando. Es una oportunidad muy grande, no lo veamos como algo negativo. Es un desafío que los seres humanos tenemos que en realidad valorar lo que es la presencia de otro ser humano. Es muy bueno podernos ver a través de estas herramientas, pero mucho mejor el poder platicar en persona y disfrutar de las playas de Cozumel y del planetario. Entonces, la recomendación que le hago a los chavos es muy importante que enfoquen sus energías no solo en estar chateando, es importante la herramienta, pero conozcan más. ¿Sí? Investiguen cómo se hace una app, trabajen su currículum, utilicen la herramienta que tienen de información para sacar el mayor provecho. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna herramienta externa que les haga mejorar su capacidad cerebral, ningún juego, sino únicamente su capacidad de indagar y sobre todo curiosidad. Al final de mi plática les puse ahí que no es difícil obtener un trabajo en Alemania, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es demostrar que son mejores candidatos que cualquier alemán y que cualquier europeo. Y eso no es sencillo. Entonces, bueno, ese es el reto. Muy bien. No, definitivamente estoy de acuerdo. El avance tecnológico, yo creo que es una bendición tal cual, y el potencial que tienen estas tecnologías y que lo que llevan detrás o lo que llevan a un lado, es decir, se están creando nuevas empresas, se están creando nuevos puestos de trabajo. En realidad, esto es parte del futuro. En una parte ya es el presente, pero digamos al alcance de todos es el futuro. Y para los chicos y las chicas que ahora están en la primaria, están en la secundaria, yo siempre lo digo, siempre digo, las cosas que van a ver cuando ellos sean muy mayores, ¿no? Exacto. Que a mí me gustaría, o me imagino, ¿no? En 100 años, lo maravilloso que podría ser este mundo y este planeta con la tecnología si la sabemos aprovechar y usarla en nuestro beneficio. Entonces, es un futuro prometedor y fascinante, Sí, sin lugar a dudas. definitivamente. Y nada más concluyo prácticamente mi intervención diciendo que estamos en la era de la información y de la desinformación. Entonces, también tener mucho cuidado con todo lo que aparece en medios digitales, formarnos un criterio. Finalmente, volvemos al inicio de la plática, estamos entrenando nuestro cerebro. Entonces, hay que hacerlo de una buena manera y siempre, lógicamente, los valores familiares, que es lo que yo más extraño de México, la comida, la familia, el clima, los amigos, son los valores que no debemos de perder. Y creo que eso es lo más importante, lo que nos hace seres humanos, no es las capacidades que tengamos para hacer trabajo, sino las capacidades que tengamos para hacer relaciones, la capacidad de los sentimientos que tengamos, de ahí un poco lo del virtual dream. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Y explotar la herramienta increíble de información que es el Internet y las nuevas tecnologías, definitivamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto. Fue una charla muy, muy buena. Ojalá que nos puedas acompañar en otra ocasión. Pero aún más importante, como tú lo mencionaste, ojalá que pronto te podamos tener por acá de manera presencial. Nos va a dar mucho gusto recibirte y en cualquiera de los planetarios, de los 4 planetarios, poder recibirte, saludarte personalmente, escuchar de tu trabajo, y si es aquí en Cozumel, pues con mayor alegría y con mayor entusiasmo te vamos a recibir aquí cuando quieras. Entonces, esta es tu casa, igual el resto de los planetarios.
te esperamos cuando tú quieras, cuando podamos Definitivamente, y viajar. hacemos una red de sueños virtuales y sueños reales. Sería muy interesante, ¿eh? Es un show que yo creo que en cualquiera de los domos sería muy interesante hacerlo. Y podremos invitar a los chicos, a las chicas de los Cebetis, de los CONALEP, de las universidades aquí en cada uno de los planetarios. Lo vamos a platicar y lo haremos Desde luego. en el futuro. Muchísimas gracias, No hay de qué. Adalberto, por esta charla tan fascinante, tan interesante, y muchas gracias a todas las personas que nos han visto a través de esta transmisión. Les recuerdo que en los siguientes días esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube de El Planetario, y ahí la van a poder compartir para que le platiquen a sus amigos, a sus amigas, a sus familiares, que se queden en Facebook, pero también la van a poder ver a través de la plataforma de YouTube. Y pues nada, Adalberto, muchas gracias por la desvelada, por el tiempo, y nos vemos por acá pronto, esperemos. No te preocupes, con todo gusto, y con cualquier día organizamos otra plática con base en los intereses de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a todas por habernos acompañado. Cuídense mucho. Todavía estamos con muchos casos de COVID, del coronavirus, así que hay que protegernos, cuídense mucho, quédense en casa si no es necesario salir, y nos vemos el próximo jueves aquí en la página de Facebook del Planetario para otra interesante charla como todos los jueves. Muchas gracias, buenas noches a todos, muchas gracias, Adalberto, nos vemos. Nos vemos, seguimos en contacto. Saludos. Hasta luego.